Nehemías capítulo 2, versículo del 1 al 5. Capítulo 2, versículo del 1 al 5. ¿Ok? Aconteció que en el mes de Nisán, de Abib, o sea, Nisán es aproximadamente Abib, en el término hebreo, calendario hebreo, que es entre abril y marzo, mayo aproximadamente, Abib. En el año 20 del mes de Artajerjes, la dinastía de los Artajerjes, rey de Medo Persia, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Y el rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor. Y dije: Rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Una interrogación, una pregunta. Y el rey dijo: ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey: si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. Que Judá, recuerde que era una de las tribus divididas, las tribus que se dividieron de Jerusalén, que preponderantemente de ahí es donde provienen los judíos. Que recuerde la tribu del norte y la tribu del sur. La tribu del norte se dividió por causa de Roboán. La tribu del sur, que era Judá y Benjamín. Y la tribu del norte, las otras 10 tribus que corroboran o corresponden a Israel. Entonces, Judá representaba siempre la tribu del sur, o el reino, perdón, del sur. Dice: envíame a Judá, y Judá también significa alabanza. La palabra Judá significa alabanza. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Eso dice la versión de las Américas. ¿Ok? Entonces, el tema que quiero tratar hoy es restaurando las puertas de Jerusalén. Y la tipificación de Jerusalén es la iglesia. O sea, en pocas palabras, restaurando las puertas de Jerusalén, que representa o era una tipología de la iglesia. Jerusalén, la antigua Jerusalén, la Jerusalén histórica, siempre representó la iglesia en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, habla de la Jerusalén que descendía del cielo. Ejemplifica la iglesia. Pero en aquel tiempo, la Jerusalén representaba la ciudad, la capital de Israel. ¿Ok? Y en el libro de Nehemías, ellos estaban regresando de una cautividad de Babilonia o por Babilonia. Estamos hablando de los años antes de Cristo, 550 aproximadamente, 500 y algo así antes de Cristo. Y recuerden que Nehemías era contemporáneo con Esdras. Y Esdras, en el capítulo 2 del libro de Esdras, le había pedido esta anticipación a Artajerjes. Se dice que este rey era uno de los reyes contemporáneos de aquel entonces, porque Artajerjes era una dinastía. En aquel entonces los reyes se sucedían, eran los padres, luego los hijos seguían una dinastía. Entonces, Artajerjes era hijo de Jerjes, que era uno de los reyes de aquel entonces de ese imperio Medo-Persia. Y al morir quedó Artajerjes, que era un nombre compuesto prácticamente aunado o dando tributo al padre. Entonces él había pedido también, Esdras le había pedido al rey que le concediera el reedificar la ciudad de Jerusalén, que estaba asolada. Sin embargo, Nehemías, cuando vuelve de la cautividad a Jerusalén, pide reconstruir la muralla que estaba fortificada, ¿ok? Y las puertas estaban consumidas por el fuego.
Que la tierra, las puertas estaban consumidas por el fuego. Luego Nehemías hace un recorrido por toda la ciudad para hacer un análisis exhaustivo, porque cada vez que uno quiere reedificar, siempre tiene que hacer un análisis. Ninguna persona que quiere reconstruir alguna ciudad o hacer una edificación, no primero mira, y Jesús mismo lo dijo en una alegoría, una parábola, no primero mira los gastos y comienza a ver el presupuesto de todo para poder edificar o levantar una torre o edificar algo. Sin embargo, Nehemías había hecho un recorrido que le duró un tiempo estipulado para entonces él poder ejemplificar o poder saber cómo iba a reconstruir los muros de Jerusalén. Ahora bien, la mayor parte de los predicadores cuando tocan, o de los maestros, cuando tocan este tema de Nehemías capítulo 2, siempre utilizan la parte de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, y utilizan ese texto para hablar de guerra espiritual, para hablar de nuestra vida de oración, para hablar de nuestra vida, de nuestro ministerio, etcétera. Y cuando uno va a reconstruir o va a iniciar una obra espiritualmente, siempre hablan acerca de los muros de Jerusalén. Sin embargo, yo no quiero hablarle de los muros, yo quiero hablarle de las puertas, que es algo que prácticamente no se toca. Y yo estoy seguro de que este tema quizás usted no lo ha escuchado mucho, a exponerlo de esta manera. Entonces, las puertas de Jerusalén, ¿ok? Entonces, las puertas de Jerusalén tienen una tipología de lo que representamos nosotros. Recuerdan que allá en Salmo capítulo 24, versículo 24, cuando el salmista dice: alzad vosotras vuestra cabeza y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová fuerte y valiente, Jehová poderoso en batalla. Ahora, el salmista estaba viendo precisamente lo que estaba pasando con las puertas de Jerusalén, porque el salmista, de una manera poética, que recuerde que el libro de Salmo fue escrito de una manera poética, y la manera de la poesía o prosa que está utilizando el salmista, está viendo la ciudad, está viendo las puertas en un momento caótico, de un momento en declive. Y es precisamente lo que Nehemías estaba viendo ahí en el capítulo 2, que las puertas estaban consumidas por el fuego, ¿no? Y estas puertas consumidas por el fuego representan siempre las pruebas, la tribulación, la circunstancia, porque el fuego en la Biblia tiene ejemplificación tanto del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, pero también recuerde cuando Moisés vio la zarza ardiendo y la zarza no se consumía en fuego. Ahí representa la gracia, la presencia de Dios. Pero también el fuego en la Biblia representa juicio. El fuego en la Biblia representa fuego, juicio, y de hecho se habla del juicio eterno, que más adelante vamos a hablar acerca de eso. Pero Nehemías vio las puertas consumidas por el fuego, y el salmista vio a las puertas desanimadas, porque le dice: alzad vosotras vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas. Y cuando habla de puertas eternas, está precisamente hablando de puertas no literales, ¿ok? Porque recuerde, la manera poética de escribirlo, no hay ninguna puerta que sea eterna, ninguna puerta de hierro, ninguna puerta de acero, ninguna puerta de madera, ninguna puerta tenía o tiene eternidad, que todo tiene su fin. Pero cuando habla de puertas eternas, ahí está hablando del pueblo de Israel. Precisamente está hablando de la nación de Israel, que estaba pasando por momentos de dificultad, momentos de prueba, momentos de tribulación, y precisamente estaba viendo lo que estaba pasando en la cautividad de Babilonia, cuando dijo puertas eternas, es decir, alzad vuestras cabezas, para nosotros poder restaurar primero nuestra vida, porque cuando hablamos de restaurando las puertas, tiene que ver también con nuestro estado de ánimo, nuestra vida espiritual, y para poder hacerlo tenemos primero que levantar nuestras cabezas. ¿Qué es levantar nuestras cabezas? Mantenernos mirando al objetivo, al blanco, que es Cristo. Mirad las cosas de arriba, porque en las cosas de arriba son eternas, mas las cosas de la tierra son temporales, dice el libro de Colosenses. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que para poder restaurar primero debemos poner nuestra mirada arriba. Alzad vosotras vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas. Las puertas estaban consumidas por el fuego, pero las puertas que estaba viendo David estaban desanimadas.
le está diciendo, puertas de Jerusalén, es hora de que levantes su cabeza. Y entonces yo le estoy diciendo a los que están escuchando hoy, es hora de que levantes tu cabeza. Tú eres esa puerta eterna. Tú, cristiano, que estás viéndome por este video, tú representas esa puerta eterna. ¿Ok? Porque las puertas eternas son aquellas que no tienen fin. Puertas eternas representan que viven por la eternidad. Y somos puertas eternas, escuche esto. ¿Por qué? Porque una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, ahora hemos pasado de muerte eterna a vida eterna. Y por eso el salmista proféticamente estaba viendo que esas puertas eternas eran aquellos que iban a recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Porque Cristo es la puerta eterna y nosotros somos esas puertas para que Él pueda entrar en nosotros y pueda restaurar nuestra vida. Entonces, somos puertas eternas. Ahora bien, para nosotros poder aunar un poco más en el tema, profundizarlo más, tenemos que ir al capítulo 3, versículo 1. ¿De qué manera? Vamos a hacer un recorrido ahora por las puertas. ¿Ok? Recuerda que las puertas está ejemplificando en primera instancia la condición espiritual de cada uno de nosotros. Somos puertas eternas. Pero también en el capítulo 3, versículo 1 dice: entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Escucha esto, la puerta de las ovejas. La consagraron, asentaron sus hojas, consagraron la muralla hasta la torre de Sien y hasta la torre de Ananel. ¿Ok? Primero, la primera puerta que vamos a restaurar en esta hora, hoy, vamos a ver qué tiempo nos da. Quizás no tome quizás una hora, o vamos a ver el tiempo, porque esto voy a tratar de profundizarlo para que usted se edifique y usted pueda también estudiar este tema y poder darlo en su congregación y poder exponerlo de una manera según el Espíritu Santo, como le pueda mover o le pueda dar. Entonces, la primera puerta restaurada la vemos en el capítulo 3, versículo 1, que es la puerta de las ovejas. ¿Y qué representa la puerta de las ovejas? Históricamente hablando, la puerta de las ovejas era el lugar que servía, era una puerta que estaba cerca del templo, que servía como un lugar donde se llevaban las ovejas y todo lo que concernía al sacrificio. Es decir, las ovejas o los corderos eran sacrificados en el templo. Antes de llevarlo al lugar santísimo, los sacerdotes, porque recuerden que los sacerdotes eran los representantes de Dios en la tierra en aquel entonces, y los sacerdotes eran los únicos que podían ejercer la labor levítica o sacrificial en el templo, ya que el sumo sacerdote era de la tribu de Aarón, de la tribu de Leví, y Aarón era sumo sacerdote. Y todo sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo tenía que entrar con un cordero, con una oveja, como sacrificio, para sacrificarla delante de Dios, que era la representación del pecado del pueblo. Es decir, que esa oveja era llevada al lugar santísimo, y en el lugar santo, afuera, estaba el sacerdote, o uno de los sacerdotes, amarraban una cuerda en el tobillo del sumo sacerdote, que estaban propiciando la ofrenda de cualquier índole en aquel entonces, para poder que el pueblo recibiera perdón de parte de Dios. Y cuando las campanillas que ellos tenían en su manto, recuerden, manto del efod y su manto sacrificial, tenían una especie de borlas y de campanillas, que las campanillas sonaban y las borlas eran las que alternaban las campanillas. Más adelante voy a hablarle acerca de ese tema, que es el manto del efod, que representa el manto del efod, que habla del Espíritu Santo y los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. Más adelante voy a hablarle de ese tema, ¿ok? Pero quiero concentrarme en que cuando ese sacerdote no le sonaban las campanillas, en el lugar santísimo representaba que Dios no había recibido la ofrenda por el pecado del pueblo, y de una manera decepcionante alaban la soga del tobillo que estaba amarrado valga la redundancia, en el tobillo del sacerdote, del sumo sacerdote, y lo sacaban muerto. Cuando lo sacaban muerto, representaba que Dios no había recibido la ofrenda por el pecado, y que ese sacerdote no estaba apto, ni tampoco el pueblo,
Dios había recibido su ofrenda. Esto se hacía una vez al año. Y cada vez al año esto se hacía, lo cual representaba que Dios era muy estricto en su culto de adoración. Entonces, la puerta de las ovejas era el lugar donde sacaban a la oveja, la llevaban a la puerta, al lugar santísimo. Tenían que abrir la puerta primero, sacar la oveja y llevarla delante de la presencia de Dios. Entonces, podemos entender que esta puerta de las ovejas tiene una gran importancia. La puerta de las ovejas representa a Cristo. ¿Ok? La puerta de las ovejas representa a Cristo. Ahora, pero antes de pasar allá para para que vean el texto, uno de los sacerdotes que estaba restaurando esta puerta se llamaba Eliasib, y la palabra Eliasib en el hebreo significa Dios restaura o restablece. Quiere decir que antes de poder tú restaurar las puertas, escuche bien, necesita ser restaurado. Ninguna persona que no ha sido restaurada puede restaurar la vida de otro. Todo pastor, todo evangelista, todo maestro, toda persona que quiere levantar una obra, primero, antes de poder ir a restaurar otras vidas u otras almas, deben ser aquellos Eliasib que necesitan ser restaurados para poder restaurar a otros. Entonces el nombre Eliasib significa aquel que restaura, aquel que restablece. Dios necesita que nosotros seamos restauradores. ¿Ok? Si tú no tienes un espíritu restaurador, no puedes restaurar a los demás. Entonces, en Juan capítulo 10, versículo 1, primero vamos al versículo 7. Miren lo que dice. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad, o de cierto, dice la versión de la Reina Valera. Acá la versión de las Américas dice, de verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, ¿qué era lo que este sumo sacerdote estaba restaurando? ¿Qué puerta estaba restaurando? La puerta de las ovejas, que representa a Cristo. La puerta de las ovejas representa el lugar donde nosotros tenemos un encuentro con Cristo. La puerta de las ovejas representa el lugar donde nosotros nos ofrecemos como sacrificio vivo. En primera instancia, cuando conocemos a Cristo, cuando nos es predicado el Evangelio, somos llevados a Cristo. Entramos por esa puerta y esa puerta nos da vida eterna. Aleluya. ¿Por qué es necesario que restauremos la puerta de las ovejas? Porque esa es la puerta de acceso. Recuerden que la puerta es acceso. Cristo es la puerta de las ovejas. Y mira lo que dice el versículo 9 de Juan. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Todo aquel que entra por esa puerta, uno, será salvo. Aleluya. Es necesario empezar la restauración por la puerta de las ovejas, porque en esa puerta recibimos salvación. Aleluya. En esa puerta recibimos restauración de nuestro pecado. En esa puerta recibimos reedificación de nuestra vida pagana y nos saca de las tinieblas a la luz admirable. Es lo que hace Cristo. Cristo es esa puerta. Y dice, entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pasto. ¿Por qué es necesario restaurar la puerta de las ovejas? Porque en las puertas de las ovejas recibimos el alimento espiritual también. El pasto en la Biblia es una especie de alimento para el buey, para las ovejas. Pero déjeme decirle algo, el pasto se separa de la hierba, porque el alimento fresco se le da a las ovejas. No se le da ningún alimento rancio. Eso significa la sana doctrina, la palabra de Dios. El pasto significa la palabra fresca que siempre el pastor que está dentro de la puerta de las ovejas, porque recuerden que Cristo es la puerta, pero también en ese pasaje también habla de que Cristo es el buen pastor de las ovejas. Aleluya. Entonces, ¿qué significa esto? Que en esta puerta recibimos pasto. El pasto es la palabra. Recuerden lo que dice Mateo, Salmo capítulo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando nosotros restauramos la puerta de las ovejas, siempre vamos a hallar descanso.
porque siempre va a haber una palabra que nos va a dar tranquilidad, siempre va a haber una palabra que nos va a restaurar, siempre va a haber una palabra que nos va a dar paz. Y eso es lo que brinda Cristo cuando restauramos esta puerta. Dios nos está llamando a que restauremos la puerta de las ovejas. ¿Okay? En la puerta de las ovejas hay seguridad. En la puerta de las ovejas siempre habrá un pastor que nos va a dar buen pasto. Recuerden, el pasto lo recibe las ovejas. La hierba la comen los cabritos. La hierba la comen los cabritos. Y en la Biblia, los cabritos son sinónimos de impíos, son sinónimos de personas que no obedecen el evangelio. Pero gloria a Dios por usted y por mí, que un día estaremos allá. En Mateo 25 lo dice, que las ovejas estarán al lado derecho y los cabritos al lado izquierdo. Y los que estemos al lado derecho nos va a decir, entren en el gozo de su Señor. ¿Saben por qué? Porque nosotros restauramos la puerta de las ovejas y siempre nos mantuvimos recibiendo pasto fresco. No falsas doctrinas, no doctrinas de hombre. Todo el que entra por esta puerta siempre recibe o está propenso a recibir sana doctrina. Recuerden, los delicados pastos representan la sana doctrina. ¿Ok? Representa la sana doctrina. Pero recuerden que cuando tú entras por esta puerta también había un pastor. Y ese pastor tenía dos herramientas. Primero tenía el pasto, llevaba a las ovejas, salían de la puerta y lo llevaba a comer pasto fresco. Por eso es que dice que el que entra y sale hallará pasto. Cuando entra y sale implica de que hay libertad. De que aquel que está dentro de esa puerta y aquel que representa esa misma puerta siempre nos va a dar alimento sólido. Siempre nos va a dar alimento fresco, que es Cristo Jesús entrando por esa puerta. Quiero que sepa que ninguno que ha entrado por esa puerta ha sido defraudado. Ninguno que ha entrado por esa puerta y se ha mantenido fiel ha sido defraudado. Por ende, ejemplifica de que entrará y hallará pasto. Pero también en el Salmo capítulo 23 dice, junto a agua de reposo me pastoreará. Y el agua siempre, aparte que representa la palabra y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, eso es lo que hace Cristo cuando nosotros entramos por esa puerta. ¿Ok? Nos da pasto fresco, nos da agua de reposo, pero también dice que hay una vara y un cayado. ¿Okay? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado. Ese pastor, cuando tú entras por la puerta de las ovejas, hay una vara y un cayado infundiendo aliento. ¿Qué representa la vara y el cayado? Representa la corrección y representa también la protección, porque el pastor utilizaba un bastón que era semirredondo. Y ese bastón semirredondo servía para varias cosas. Uno, servía para espantar a las alimañas que estaban alrededor. Las alimañas que estaban alrededor haciéndose de las ovejas. Cualquier tipo de alimañas, moscas, esos insectos no precavidos que entraban en el rebaño. Y el pastor entraba y los sacudía. Eso es lo que hace Cristo cuando vienen los espíritus, cuando vienen las falsas doctrinas. Las echa a un lado, agarra el cayado y los echa a un lado con el cayado. Pero también representa que cuando venía el lobo, porque allá en Juan capítulo 10, versículo 7, en el contexto también habla de que el lobo, el salteador, no entra por la puerta, porque no puede entrar por la puerta, porque en la puerta solo entran los que son justos, aleluya. Por la puerta solo entran los que son justos y las ovejas son las que entran por las ovejas. Aunque de repente algún cabrito siempre se quiere colar. Pero por la puerta siempre entran las ovejas. Pero el lobo representa el enemigo. ¿Y qué hacía el buen pastor? El buen pastor usaba el cayado para espantar las alimañas, pero también para defender a las ovejas del enemigo. Quiero que sepas algo. Cuando tú entras por la puerta de las ovejas, a restaurar la puerta de las ovejas, siempre va a haber un pastor que va a estar al tanto de ti. Ese es el pastor de los pastores, que es nuestro Señor, nuestro amado Jesucristo. Y vas a espantar las alimañas o las falsas doctrinas que quieran acrecentar con la vida espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace el buen pastor? Las espanta. Las espanta. Y a todo lo que representa los lobos, que es ejemplificación de la falsa doctrina, pero también en el texto se habla del enemigo. Los espanta
con el callado. Pero dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara representa corrección. Dice la Biblia que a Dios al hijo que ama lo castiga. Y habla el libro de Proverbios que castiga al hijo con vara, corrige al hijo con vara para que no perezca, para que no perezca. Quiere decir que el buen pastor usa la vara que representa corrección. ¿Ok? Y muchas veces las ovejas se les quebraba la pierna y de la misma manera era restaurada con el aceite. El aceite representa el Espíritu Santo, representa el elemento de restauración que utilizaba el buen pastor, porque a veces habían algunas ovejas que se querían salir del rebaño. ¿Y qué tenía que hacer el pastor? Muchas veces les quebraba las ovejas con la vara, pero agarraba el callado, como el callado era semi-redondo, lo agarraba por el cuello y la alaba y las atraía hacia él. ¿Qué representa el callado? Representa el amor. La vara representa corrección y el callado a la vez que representa la protección y también el alejamiento de la falsa doctrina para que no lleguen al rebaño, pero también a la oveja que quería salirse del rebaño, la alaba, la agarraba por el cuello y ese bastón, semibastón, la impregnaba y la atraía hacia él. ¿Qué es lo que hace Cristo con nosotros? De igual manera, Cristo nos ama. Él es el buen pastor de las ovejas. Y habla en la parábola de que Él fue a buscar a la 99 que estaba perdida y la trajo hacia Él. Esto es lo que hace el buen pastor. Por eso es necesario que usted se mantenga dentro de esta puerta de las ovejas. Según el libro de Nehemías capítulo 3 versículo 1, esa fue la primera puerta que Nehemías mandó a restaurar. ¿Ok? Nehemías mandó a restaurar esta puerta porque estaba consumida por el fuego. Y así mismo hoy en día hay muchos cristianos que tienen esta puerta consumida por el fuego, que tienen estas puertas consumidas por las circunstancias que estás pasando. Pero déjame decirte algo, sea cual sea la circunstancia que tú estés pasando, mantente dentro de esta puerta, restaura esta puerta de las ovejas. Es decir, restaura tu vida de oración, restaura tu vida de ayuno, restaura tu vida de búsqueda, para que esta puerta sea restaurada y puedas encontrar el buen pastor, puedas encontrar el callado, puedas encontrar la vara, pero también puedas encontrar agua de reposo para que descanses en él. Aleluya. Él dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Mateo 11, versículos 11 y 12. Entonces, le hablamos de la primera puerta, ¿ok? Tomar unos minutos más para pasar a la siguiente puerta. Entonces, voy a hacer un recorderi. La puerta restaurada en Jerusalén, que es las ovejas, representa el lugar donde estaban las ovejas para propiciar el sacrificio en el lugar santísimo. Todo sumo sacerdote tenía que pasar por la puerta de las ovejas, sacar a la oveja destinada que iba a ser sacrificada y llevarla al lugar santísimo. Recuerdan que es el lugar donde nosotros nos hemos ofrecido delante de Dios, de Cristo. Es el lugar donde obedecimos el evangelio por primera vez